versículo del 1 al 6. Y dice de esta manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Ay, haga así! ¡Qué alivio!, ¿verdad? ¡Qué alivio! Y Él es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios, que el Señor no hace acepción de personas. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Acá viene el secreto: si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gloria a Dios por esta porción de su palabra. El ser humano, si nos ponemos a pensar, está colmado de prohibiciones. Desde el momento que nosotros nacemos. Por ejemplo, a un bebé se le dice: no llores, no llores. A un niño que comienza en la etapa con el caminador, ¿lo entienden lo que es? ¿Sí? Muy bien. Se le dice: no toques. ¿Por qué? Porque ahora tiene su independencia. Y ustedes vieron cuando los niños empiezan a caminar, que son independientes, se van, pero donde ellos quieren. Entonces hay que empezarles a enseñar: no toques. ¿Por qué? Porque pueden tocar algo que les hace daño. A los 5 años, ahora ya la demanda es un poquitito mayor, y ya le decimos: no lo hagas, no lo hagas. Entonces estamos viendo que hay prohibiciones: no, ¿verdad? A los 10 años, ahora sí, le decimos: no te atrevas, no te permito. A los 15 años, no lo vuelvas a hacer. Ya después, a los 18 años, cuando es difícil atajarlos, porque ahora sí ya tienen su voluntad propia, ya tienen sus ideas, ellos saben dónde van, qué es lo que quieren, nos toca decir con responsabilidad: ve y hazlo, pero no peques. Porque ahora sí nos pueden entender, ya las cosas cambiaron. Ahora, si a nosotros nos hubiesen formado y educado con el enfoque correcto, apuntando a lo debido o hacia lo bueno, que sí se puede y se debe hacer, a cambio de no se puede, no se debe, y siempre no, y nos criamos nosotros con el NO, no esto, no aquello, no lo otro, y a veces ni siquiera le dábamos explicaciones. A mí muchas veces me decían que no en mi casa, cuando yo era pequeña, pero no me explicaban por qué no. Como que el no ya era yo tenía que entender qué era. Pero dime por qué no lo puedo hacer, ¿no es cierto? Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Le decimos no, pero no le damos explicaciones por qué no. Ahora, si ellos nos hubiesen enseñado a nosotros, nuestros padres, o nosotros también a nuestros hijos, en vez de decir no se puede, nosotros tendríamos una visión diferente de lo que es la vida y cómo nosotros tenemos que actuar. Muy seguramente no sería más fácil, no sería a nosotros más fácil no cometer errores, porque hay una explicación. No debes hacer esto o no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque trae consecuencias. Entonces uno va entendiendo. Ahora, como creyentes, nosotros necesitamos encontrar la manera de derrotar el pecado en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que somos pecadores? ¿Cuántos saben que todavía no lo hemos derrotado todo? No, hasta que estemos en la presencia del Señor, pero todos vamos luchando, vamos escalando peldaños, vamos tratando de hacer lo mejor para el Señor. Hoy en día, ahora, en estos momentos, vamos a resolver 3 interrogantes que nos van a ampliar el conocimiento y nos darán la convicción para poder derrotar el pecado. Y veamos el primer interrogante, porque otra vez,
Estamos hablando de pecado, pero quizás aquellos que nos están sintonizando es la primera vez que escuchan esta palabra y entonces dicen, ¿de qué están hablando? No entiendo nada de lo que están diciendo. ¿Por qué yo soy pecador si yo no estoy haciendo nada? Entonces voy a explicar primero qué es pecar, para que podamos entender realmente el sentido que Dios nos quiere dar a nosotros. Entonces, pecar. De acuerdo a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, que nos está dando a nosotros instrucciones para que nosotros no cometamos el pecado. Pero ahora viene algo más importante, otra vez, que es pecado. Pecar viene del griego hamartía, ahí se los puse para que, si lo quieren copiar, ok. Pecado viene del griego hamartía y que significa errar al blanco. Qué sencillo, ¿no? Errar al blanco. Por consiguiente, pecar significa desviarse de un objetivo y dejar de alcanzar una meta. Por ejemplo, con nosotros como cristianos, un día dijimos vamos a servir al Señor, vamos a seguir al Señor, no importa lo que pase en nuestras vidas, nosotros queremos seguir al Maestro. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Pero sabemos muy bien que en el trayecto de ese objetivo suceden cosas que a nosotros nos pueden desviar de ese camino, ¿sí o no? Nos pueden desviar y nos podemos apartar. ¿Cómo también nosotros podemos seguir? Entonces, yo tengo un objetivo, pero si yo en el camino me desvío, no estoy alcanzando la meta. Y eso es lo que me quiere decir entonces la Biblia cuando me habla a mí de pecar. El apóstol Pablo tenía bien claro lo que era no pecar. En Filipenses capítulo 3, versículo del 3 y 14, dice de esta manera, hermanos, acuérdense que está hablando el apóstol Pablo, que era apóstol de apóstol. Y si él se consideraba pecador, wow, yo quedo como una lenteja al lado de él. Entonces dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía claro que para alcanzar la semejanza de Cristo, la cual es perfecta, tenía que definir su meta. Definir su blanco. Él sabía que en la meta había un premio. ¿Usted sabe que tiene un premio? Y ese premio emanaba de Dios. No era un premio terrenal que desaparece. Era un premio eterno. Por tanto, le interesaba a él no desviarse del objetivo, o sea, no errar al blanco, porque él quería ese premio. Desde muy niño nos han enseñado, y de adultos enseñamos a nuestros hijos, que no deben pecar. Pero la estrategia que utilizamos es igual a la estrategia con la cual fuimos formados. No toques, no hagas, no. Si bien la naturaleza de nosotros los seres humanos es rebelde, porque es rebelde esta naturaleza que tenemos, refleja en cosas tan simples como cuando nos dijeron, no toques la plancha porque te quemas. A veces le decimos a nuestros niños, no toques el horno porque quema. Si el horno está bajito, ¿no? No toques. Y aunque nos advirtieron, igual nos hemos quemado. La naturaleza rebelde nos advierten, pero igual lo prohibido parece que gusta. Mire, usted le dice a su hijo, esa muchacha no te conviene, y se va a empecinar con esa muchacha. O viceversa, ese joven no te conviene, y se empecina con ese joven. Y hasta que no se da la cabeza contra la pared, recién entonces se acuerda de los consejos, del consejo dado. Pero ya está, ahora ya está, ¿no? Se tuvo que dar la cabeza contra la pared. La reacción de niños es escuchar, interpretar y sacar deducciones. Escuchamos,
Yo interpreto, usted interpreta a su manera y después sacamos nosotros cada cual sus conclusiones. Pero ¿en base a qué parámetros? Si de niño no conocíamos el significado de quemarse, porque no entendíamos lo que era quemarse, finalmente el niño toca la plancha y se quema. En cambio, si al niño que juega con la plancha se le dice, si la tocas, te va a causar un profundo dolor. Las cosas son diferentes. Y le voy a explicar por qué. Porque desde que inicia la etapa de caminar, se golpea a diario y conoce lo que es el dolor. Quemarse no conoce lo que es quemarse hasta que se quema. Pero el dolor sí lo conoce. Entonces uno le dice, si tú lo vas a hacer, te va a producir mucho dolor. Pablo, el apóstol Pablo, podía haber dicho, hermanos, imítenme a mí que yo no peco. Y no dijo eso el apóstol Pablo, todo lo contrario. Pablo se tomó el trabajo de demostrar que no pecar es más que una prohibición, la cual el ser humano siempre quiere quebrantar. Él nos mostró que no pecar es alcanzar mis metas y objetivos fundamentados en Cristo. No pecar no solo es apuntar, sino es dar al blanco. Usted le dice a un joven, no fumes, porque tú sabes que te puede agarrar cáncer en los pulmones. O no bebas, porque puedes tener cirrosis. Y más le decimos no, más se les ocurre hacerlo, más. Cuando le hablamos a nuestros hijos, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Bueno, los míos ya están grandes, ¿no? Pero de todas maneras siempre el consejo de los padres está ahí presente. Aunque ellos formen su propio hogar y uno no se meta en sus decisiones, pero siempre como quien no quiere la cosa, ¿me entendió usted eso? Como quien no quiere la cosa, de atrasito, de costadito, de arribita o de abajito, como usted le quiera decir, uno trata de darle consejos. Entonces tendríamos que reemplazar de esta manera. Decimos, cuidadito con fornicar porque eso es pecado de muerte. Ahí salieron los espirituales, los que andan volando. Y yo siempre digo que los que vuelan y vuelan un día lo van a bajar de un ondazo. Cuidadito con fornicar, porque eso es pecado de muerte. Pero si nosotros le decimos, escuche bien la diferencia, porque le estamos diciendo lo mismo, pero en unas palabras más dulces, más entendibles que el de prohibir. Si nosotros le decimos, mira hija, recuerda que tu futuro está en juego. Piensa en las promesas que Dios tiene para ti, antes de tomar decisiones erradas. Entonces, ¿qué va a hacer? Esa joven va a destapar sus oídos. Y le va a gustar seguir escuchando a la mamá y los consejos de la mamá. Pero cuando escucha el primer no, enseguida se ponen dos tapones y uno habla y habla y habla como disco rayado y nadie le presta atención. Porque esa palabra no cayó pesada. Entonces hay una diferencia en la manera como nosotros nos comunicamos. Podemos ser receptivos al oyente como podemos cerrarle los oídos al oyente y que el oyente haga lo que se le viene en gana. Entonces podríamos decirle algo más. Mira, tu carrera demanda mucho tiempo y sacrificio. Y si te embarazas en estos momentos, sería muy difícil lograrlo. La Biblia no es un libro de prohibiciones, la Biblia es un estilo de vida. El Señor me advierte, o sea,
es bien claro, todo me está permitido, todo. El Señor no me dice, no toques, no hagas, no mires, no. Todo está permitido, pero después termina el versículo, que eso es lo importante, ¿no? La parte B del versículo. Pero no todo me conviene, no todo. Ahora, yo tengo que ser cristiano para entender que si tengo un problema en el hígado y el doctor me está diciendo no coma cerdo, no tome bebida, no coma ciertas cosas, frituras, etcétera, etcétera, ¿tengo que ser cristiano para dejar de comer esas cosas? Es sentido común. Ahora, por el otro lado están los holy holies que dicen: el Señor es mi sanador, cualquier cosa que yo ponga en mi cuerpo, el Señor lo elimina. No, eso no es verdad, yo no sé quién le enseñó eso, pero ese no es el evangelio que yo conozco, porque Dios hace su parte, pero Él nos pide a nosotros de hacer nuestra parte. Entonces los dos trabajamos juntos y así funciona. Si yo le estoy metiendo cosas a mi cuerpo, que mi cuerpo las rechaza, no las quiere, ¿cómo Dios me va a venir ahora a eliminar las cosas de mi cuerpo cuando yo, que tengo el libre albedrío, escojo ponerlas en mi cuerpo? Entonces Dios está luchando conmigo. No, Dios no lucha con nadie. Dios nos deja la libertad para escoger. Yo escojo hacer el bien, yo escojo hacer el mal. Yo escojo errar al blanco, yo escojo no errar al blanco. Yo escojo seguir la meta, yo escojo abandonar la meta. Dios no me va a obligar a mí a hacer nada porque un día levanté la mano y le dije: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Pero resulta que cuando me quiso enviar, el Señor a mí no me encontró. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿En qué parte del camino estaba? Yo a veces le digo a mi esposo cuando me dice algo, que me lo dice por primera vez, le digo: ¿en qué parte del camino cambiaste? Sí, porque yo no me acuerdo cuándo fue el cambio, ¿no? Entonces que me diga en qué parte del camino cambió. Veamos el consejo de manual de instrucciones. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejamos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Entonces, ¿qué hacer si he pecado? Si he errado al blanco otra vez. La Biblia habla de pecado, pero acuérdense que viene del griego hamartía, que significa errar al blanco. O sea que si nosotros decimos dejar de pecar o dejar de errar al blanco, es lo mismo. Estamos hablando de la misma cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si la Biblia me dice que tengo que dejar de pecar o errar al blanco? La Biblia tiene respuesta para todo. La Biblia no es muda, sigue hablando en estos días. Y tiene las respuestas a todos nuestros interrogantes. Si desconocemos la respuesta porque no la estamos leyendo, entonces la desconocemos, pero sí tiene respuesta. Veamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas. Esta es un poquitito diferente la versión de como lo hemos leído al principio. Yo le aconsejo que cuando usted lea la palabra de Dios, lea diferentes versiones, porque algunas son más entendibles que la otra. Claro, para eso tiene que tener quizás diferentes Biblias, pero aquel que le gusta estudiar la palabra de Dios, entonces se equipa con armamentos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder entender bien el corazón de Dios, porque hay traducciones que son más sencillas que otras. Por ejemplo, la Biblia, la King James, es la más difícil para interpretar. Pero después hay otras versiones que son más sencillas. Entonces dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, para que no erren al blanco. Pero si alguno peca, si alguno erró al blanco, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él sí que no erró al blanco. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Acá hay una palabra muy interesante que encontramos nosotros,
Y es la palabra abogado. Un abogado tenemos. Fíjense ustedes. Para resolver las cosas aquí en la tierra, que son de leyes, tenemos que buscar un abogado, ¿verdad? Para resolver las cosas espirituales también tenemos un abogado. Pero se llama Jesucristo. Entonces, la palabra abogado que nosotros vemos en este versículo viene de la palabra griega parakletos, que significa en ayuda de uno y un intercesor. Él es el que intercede por nosotros. No necesitamos ningún santo que interceda por nosotros. Él es nuestro intercesor. Él es. ¿Qué es intercesor? Que ruega o media por otra persona. Quiere decir que cuando nosotros le erramos al blanco, pero después venimos y pedimos perdón, claro, Dios, el Padre, nos mira y nos ve pecadores. Pero ahí tenemos nuestro abogado, nuestro paracleto, nuestro intercesor, que dice, no, yo pagué por el pecado de esa persona. Entonces, a través de la sangre de Jesucristo, Dios nos ve a nosotros. ¿Cómo nos ve? Totalmente limpios. No los quiero congelar. Y ahí está. Muy bien. Este versículo nos enseña que el que peca debe compadecer ante el Padre. Nosotros cuando pecamos aquí en la tierra, le erramos al blanco aquí en la tierra, por ejemplo, violando la ley. Y lo interesante, miren ustedes, que la ley fue puesta por causa del pecado. ¿Es verdad? ¿Quién impone que salgan nuevas leyes? ¿Quiénes? ¡Nosotros mismos! Al violar nosotros la ley, se impone otra ley para que nosotros la podamos cumplir. Ahora, si a nosotros nos dicen en el freeway que tenemos que ir a 55, a 60, depende de dónde estemos, y no cumplimos con esa ley, hay otra ley que nos dice que el policía nos va a parar y que nos va a hacer pagar un ticket. Nosotros mismos nos vamos imponiendo leyes. Ahora, toda persona que comete una falta tiene derecho a presentar su defensa, ¿verdad? ¿Se hace aquí en la tierra o no? Sí. Está el acusador y está este que está presentando su defensa. La persona no se siente sola, tiene uno que fue dado para estar a su lado. En el caso de nosotros los cristianos, ¿no? Y no le pagamos, porque acá a un abogado de la tierra hay que pagarle. Y si infringimos la ley también tenemos que pagar, ¿o no? Pase un semáforo en rojo y después me cuenta. ¿Cuánto tiene que pagar? Muchísimo. Vaya en una línea de carpool solo. Y después me cuenta lo que tiene que pagar. Vaya por la Express Line, la que hicieron ahora, que uno se confunde. Yo me confundí yendo a Los Ángeles. Y yo todavía dije, qué buena que está esta línea. No hay nadie aquí en esta línea. Claro, ¿cómo iba a ir si ahí hay que pagar? Y yo no pagué. Yo no sabía que esa línea había que pagarla. Pero después me llegó un recibo. Nadie se escapa. O sea, todo está controlado. Hay cámaras por todos lados. Ya no se escapa. Y ¿sabe qué? Cuando le llega el recibo, le llega con la foto suya. Así que usted no va a decir, no, yo no fui. Porque a veces uno dice, ay, no, pero la licencia no, ese automóvil no era mío. Hay tantos de ese color, hay tantos de ese modelo. Pero ¿y la foto qué le va a decir usted? ¿Era otra persona? ¿Era un muñeco que llevaba? Y le puso mi foto. No podemos decir eso. Entonces, ahí está, ¿se dan cuenta? Por la trampa que se hace, tuvieron que hacer cámaras que ahora sacan la foto también, completo. O sea, nosotros mismos nos vamos imponiendo leyes.
Pero claro, hablando espiritualmente, tenemos un abogado que no le pagamos nada, pero que nos defiende mejor que el de la tierra. Al morir Cristo, Él hace el sacrificio por nosotros. Y Jesucristo se coloca ante el Padre. Y cuando venimos ante el Padre a compadecer, arrepentidos, el Padre nos ve limpios y puros a través de la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto cuesta una pinta de sangre aquí en la tierra? Hermana Aguilar, usted sabe, ¿no? ¿Cuánto cuesta una pinta de sangre? Carísimo, carísimo. Y Jesucristo derramó toda su sangre para limpiarnos a nosotros. Ahora, Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8, de 5 al 6, dice de esta manera: aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, o muertos en errar al blanco, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Ahí está, la palabra importante ahí es gracia. No es porque yo lo merezco, no es por eso, sino que es un regalo dado de Dios a mi persona y a su persona también. Ahora, tratamos qué es pecar. La pregunta es, quizás para muchos, ¿cómo dejar de pecar? ¿Cómo dejar de errar al blanco? Primero de Juan capítulo 2, versículo 3 al 5, dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. A ver, ¿cuántos sabemos wow, esta letra está clara. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos? El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de aquel que obedece su palabra, y de este modo sabemos que estamos unidos a Él. Esta es otra versión de la que leímos al principio, diferente, un poquito diferente. Muy bien, acá hay otra palabra también que resalta y que llama la atención. Vimos lo que era abogado, vimos que era paracleto, que era un intercesor, etcétera, etcétera. Pero acá viene una palabra, si usted prestó atención, la palabra conocer. Si conocemos. La palabra conocer viene del griego ginosko. A ver, ahí está, mire. Expresa una relación entre una persona y el objeto conocido, donde lo que es conocido es de muy alto valor para el que lo conoce. Fíjense en ustedes. O sea que yo conozco al Señor y para mí es de muy alto valor porque lo conozco. Tengo que odiar el pecado. ¿Pero por qué tengo que odiar el pecado? A ver, ¿por qué yo tengo que odiar el pecado? Porque Dios odia el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Él. Ahí está Él, acá está el pecado, acá estamos nosotros, nos separa. Entonces Él, como nos ama tanto, odia el pecado porque quiere tener comunión con nosotros. Entonces, si Él odia el pecado porque quiere tener comunión con nosotros, y nosotros le conocemos el valor que Él tiene, ¿usted no cree que sería significante dejar de errar al blanco para poder tener comunión con Él? Esta relación de conocimiento no es intelectual, porque hay una gran diferencia en conocer intelectualmente a conocer personalmente. Porque yo recuerdo, antes de conocer al Señor como a Jesús como mi Salvador personal, yo tenía un concepto de Dios intelectualmente. Me había hecho un concepto, pero no tenía una relación con Él. Yo no hablaba con Él, no conocía su corazón, no le pedía cosas. Ahora se me hace tan fácil y tan sencillo, por ejemplo, algo muy común, y creo que a usted le habrá pasado también, de involucrar al Señor en las cosas mínimas de nuestra vida. Si usted está, por ejemplo,
Yo cuando voy al hospital, que tengo que hacerme un análisis de sangre o lo que sea, al doctor, ¿ok? Tengo que hacer, y ustedes vieron que ahí es tan difícil estacionar y usted da vuelta y vuelta y vuelta y no encuentra estacionamiento. Pero entonces yo empiezo, Señor, por favor, encuéntrame un estacionamiento, porque yo no lo veo, pero tú tienes un estacionamiento preparado para mí. Y ahí encuentro el estacionamiento, una cosa tan sencilla. Quiere decir que Dios está interesado aún en las cosas pequeñas y sencillas de nuestra vida. Ahí está Él, porque Él nos ama. Él nos ama. Se obtiene por obediencia y la operación, estamos hablando del conocimiento que no es intelectual, el conocimiento espiritual se obtiene por obediencia y operación del Espíritu Santo en nuestra vida luego de recibir a Cristo. Porque ahora, como yo le conozco, yo ya sé quién es, qué es lo que Él desea, entonces yo puedo acercarme a Él y yo le conozco de una manera totalmente diferente. Antes de aceptarle a Jesucristo como mi Salvador personal, yo sí sabía que había un Dios, creador de los cielos y de la tierra. Pero para mí ese Dios estaba ahí arriba, muy distante, y yo estaba aquí abajo. Ahora ese Dios, Jesucristo, no está ahí arriba. O sea, está sentado a la diestra del Padre, pero está aquí. Está aquí adentro, está cerca, se comunica conmigo. Hay un semáforo que nosotros tenemos que lo llamamos conciencia. Ahora decimos discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo indebido, el semáforo enseguida comienza a encender la luz amarilla, como diciendo, te está cerrando al blanco, no llegué a cerrarlo por completo, estoy encendiéndote la luz. Entonces uno recapacita y dice, sí señor, aquí la regué en esto. Y otra vez cumplir la voluntad de quien manda. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Entonces ahora yo puedo obedecer a Cristo, que es el que manda, o puedo obedecer al enemigo de mi alma, porque él también manda. Yo escojo a quién obedecer. ¿De quién voy a ser siervo? Por eso me gusta Pablo cuando empieza sus cartas, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Él lo aclara muy bien. A él no le importaba llamarse siervo. Todo lo contrario. Para él era un honor llamarse siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él le servía a Jesucristo. Entonces, él obedecía a Jesucristo. Yo soy siervo de quien obedezco. Puedo ser siervo de mi carne y por supuesto que esa naturaleza pecaminosa la tengo que controlar, porque muchas veces le echamos la culpa al enemigo. ¡Ay, es que Satanás me tentó! ¡Ay, que Satanás! Sí, claro, a Jesucristo también lo tentó Satanás, y es fácil decir eso, y es como Pilato lavarse las manos y decir, este me tentó, por culpa de este yo pequé. Pero escuchen, nosotros tenemos inteligencia, sabiduría para escoger nuestras amistades. No me conviene, no voy a andar con ellos. Tengo la sabiduría para hacerlo, ¿o no? Por eso hay un dicho que dice que con la familia se nace, pero los amigos se eligen. La familia no se la puede quitar de encima. Claro, no necesita tener una comunión íntima si ellos no están viviendo una vida de acorde a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir en el Evangelio, por supuesto, pero siempre van a ser nuestra familia. No podemos quitar esos lazos de sangre, pero las amistades ya nos llevan nuestros lazos de sangre. Y si es una amistad que a mí no me conviene, entonces ¿para qué la quiero si no me favorece? Al contrario, me está echando a perder. Entonces yo cumplo la voluntad de quien me está mandando. Cuando nosotros conocemos a Cristo, Él nos conoce y nos volvemos no solo con su espíritu y asumimos su carácter y su pensamiento. No tenemos solamente el espíritu de Él morando en nosotros,
Pero ahora de a poco, como dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vamos cambiando nuestra manera de pensar. Hay ciertas cosas que yo todavía no las entiendo y que tengo muchas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que nosotros casi siempre los humanos nos hacemos, y creo que los cristianos también, es por qué los niños mueren cuando tienen una vida por delante. Ahora nosotros decimos que Dios es justo y Él no se equivoca. Tiene que tener su razón. Yo todavía no lo entiendo. Es una pregunta que es un question mark. O también otras preguntas, ¿por qué hay seres humanos que están pasando hambre en ciertas partes del mundo? Y hay respuestas que no las tenemos. Pero sí una cosa yo sé, que Dios no se equivoca en hacer las cosas. Y cuando digo esto suena un poco cruel, ¿o no? Suena cruel, porque dice, claro, porque tú tienes que comer, no te importa de los que no tienen que comer. Pero yo no tengo la respuesta por qué hay personas que están pasando hambre en ciertos lugares, o por qué mueren los niños, y quizás hay ancianos que están deseando morir tirados en la cama de un hospital por meses, y ahí están vivos. Entonces uno con nuestra mente finita no puede llegar a entender, como que uno ve un desbalance en todas las cosas. Y por eso necesitamos conocer más al Señor, para centrarnos más en Él, para poder entender cosas que muchas veces no entendemos. Entonces, es ahí cuando nosotros comenzamos, cuando conocemos más al Señor, a cumplir su voluntad, teniendo en cuenta que nunca nos pide algo que no seamos capaces nosotros de hacer por Él. Quizás sea difícil de ponerlo en práctica porque estamos acostumbrados a otras cosas, pero no es imposible ponerlas en práctica, porque Dios no es tirano. Él nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos cumplir con nuestras fuerzas. Una vez que comienzo a cumplir la voluntad de Dios, su amor se muestra en mi vida, y yo entonces enfoco como mi objetivo alcanzar y dejar de errar el blanco. El enemigo también nos ve como su blanco. Tiene la mirada sobre nosotros, y especialmente nosotros que hemos decidido apartarnos para servir al Señor. Ahí es la mira donde el enemigo está, constante. Por eso atravesamos por problemas, dificultades, circunstancias difíciles en nuestras vidas. Sabemos que Dios nos está refinando y nos está moldeando, pero el enemigo ahí está, y lo que quiere el enemigo no está tan interesado, digamos, en llevarnos a nosotros al infierno, aunque eso es parte, pero él está interesado en que el plan de Dios no se cumpla en nuestras vidas, que el plan de Dios sea inefectivo. Y saben que cuando nosotros negamos al Señor en diferentes situaciones o ocasiones, estamos diciendo que el plan de Dios es inefectivo en nuestras vidas. Si yo acepto a Cristo y después me salgo, no, pero es lo que me daban aquí, lo que el Señor me daba aquí, no, yo estaba mejor antes. Entonces el plan de Dios es inefectivo para mi vida, no tiene el valor para mi vida. Entonces yo me alejo. Efesios capítulo 6, versículo 16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Parece sencillita la escritura cuando la leemos, pero ponerla en práctica no es tan sencillita. Hay que tener mucha fuerza y mucha fe para poder derrotar todas o apagar todos los dardos del maligno. Ahora, ¿cuáles son esos dardos? Gálatas capítulo 5, versículo 20. Idolatría, hechicería, enemistades. Quizá no practiquemos ni la idolatría ni la hechicería. Idolatría dentro del cristianismo todavía se practica, porque no es tener dioses, estatuas, la idolatría. No es solamente eso. El hecho de adorar a mis hijos más que a Dios, eso es idolatría. Adorar a mi esposo más que a Dios es idolatría. Adorar mi casa o mi carro
o mi ropa, o los bienes que yo poseo, todo eso se llama idolatría. Adorar mi trabajo, que parece algo bueno, pero cuando le doy más importancia a esas cosas, ocupan el lugar de Dios, viene a ser idolatría. Hechicerías, enemistades. ¿Acaso no hay enemistades entre nosotros los cristianos? Tenemos que ser sinceros. No podemos culpar a otras denominaciones o a otras personas que no están en la iglesia, porque dentro de nosotros también tenemos amistades, enemistades con nuestra familia, enemistades con los compañeros de trabajo, enemistades dentro de la iglesia mismo también. Pleitos, celos, ¿que acaso no los tenemos nosotros? Sí tenemos todas estas cosas. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Sí, lo agarramos un arma para matar, pero la lengua, ¿cómo mata? Borracheras, orgías, eso está a la moda, las orgías. Ahora usted sabe, mire, le voy a dar un tip, se lo digo en inglés. Si usted llega a viajar a Europa, ahí usted puede contratar un muchacho bien fornido, musculoso, guapo, rubio, de ojos celestes, como a usted le guste. Paga $1,200 el día y usted se saca fotos con él y las sube a las redes. ¡Wow! Dice todo el mundo. ¡Qué bárbara! Mira lo que se consiguió. ¡Un papazote! Ese papazote le costó $1,200. Y ¿para qué hablar, no? ¿Para qué seguir hablando? Los tríos. ¿Está tan a la moda ahora? El sexo tantra. No ese es el tema, pero si lo quiere usted lo puede buscar. Tantas cosas que están saliendo. Ya el ser humano está tan insatisfecho que no sabe qué hacer con su vida. Porque tiene un vacío que no lo llena nada. Nada. Después de una borrachera, queda la cruda. Dígame, ¿cómo se siente? Más miserable que antes, que vivió un momento de éxtasis, se olvidó de todos los problemas durante la borrachera, que cuánto le duró, una noche, yo no sé, 3 horas, 8, cuánto le habrá durado. Pero después vuelve a la realidad, y cuando vuelve a la realidad no soluciona nada, gastó su dinero, está miserable, peor que antes, pero cree que es feliz de esa manera. Fíjense ustedes las decisiones erradas que nosotros tomamos buscando la felicidad. Muy bien, creo que me faltaban algunas palabras más. Orgías, y cosas semejantes a estas, que podemos agregarle también a toda esta lista que ya es bastante grandecita. Cuando estos dardos nos tocan, se convierte para nosotros en esos blancos errados, que nos apartan de la presencia de Dios. Hace varios años, le voy a contar una historia. Rick fue a Ungarn con la intención de comprar una silla de barbero. Pero en vez de comprar la silla, terminó comprando unas cajas con placas fotográficas muy antiguas. Rick guardó las cajas todos esos años, hasta que descubrió que eran los negativos de fotos tomadas por Ansel Adams. Algunas de las pocas que se salvaron del incendio que quemó el estudio de este famoso fotógrafo. En definitiva, las placas fotográficas por las que Rick pagó $45, ahora valen alrededor de $200 millones. Ya veo que el sábado que viene se van a ir a comprar una silla de barbero para ver si encuentran otra cosa. Quizás
Quizás usted se esté preguntando lo mismo que me pregunté yo cuando estaba leyendo esto. ¿Por qué no me sucede algo así a mí, no? Porque ni siquiera un miserable dólar encuentro en el piso. Cuando otras personas nos miran, es posible que no vean en nosotros más que una persona común y corriente. Porque ¿cómo se distingue? Si usted ve caminar a un cristiano de un inconverso, ¿cómo lo distingue? ¿Cuál es cuál? Caminando solamente. ¿Acaso nosotros caminamos de una manera joli que todo el mundo se da cuenta de? No. En el caminar, ¿pueden distinguir? Es muy difícil. Pero cuando uno hace presencia con la persona, enseguida se da cuenta. Hay algo diferente en su rostro, hay algo diferente en su boca, hay algo diferente. Pero cuando el Señor nos mira, Él ve algo muy diferente en nosotros. Él ve un alma tan valiosa a pesar de ser tan imperfectos, que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo para darnos salvación. ¡Wow! Yo a veces lo pienso y yo digo, ¿yo daría a mis hijos para salvarlos a ustedes? Mi respuesta es no. Pero si yo se la pongo al revés, ¿ustedes darían a sus hijos para salvarme a mí? Ustedes también dirían que no. Así que estamos igualitos, parejitos. No nos debemos nada. ¿Cuánto valemos para el Señor? Nosotros valemos más que muchos gorriones. Incluso valemos la vida, sufrimiento, crucifixión y resurrección del Hijo de Dios. Esa es una clase de valor que no se puede depositar en el banco y tampoco va a figurar en la portada de una revista famosa. Porque todas las cosas espirituales no se le da tanta pompa, no se le hace tanto alarde. Estábamos con tristeza comentando con el pastor que ya Easter dejó de ser Easter. Es puro comercio, los huevos, los pollitos. Me pregunto, ¿los huevos y los pollitos estaban cuando crucificaron a Cristo? ¿Por qué mezclamos lo que es la entrada de la primavera con la crucifixión de Jesús? Porque la entrada de primavera vienen todos los brotes, y yo estoy de acuerdo con eso. Porque es algo que nosotros lo vemos, es algo que Dios así lo quiso, donde se reproducen. Pero nada tiene que ver con la crucifixión de Cristo. ¿Qué tiene que ver un conejo de chocolate con la crucifixión de Cristo? Y muchas veces nosotros los cristianos cometemos errores, hermanos, enseñándole a nuestros hijos para que no lloren, porque se tienen que parecer a sus compañeros de la escuela, a sus amigos, porque todos reciben un conejo, tienen que recibir un conejo. No, explicarles. Son dos cosas diferentes, la entrada del verano, de la primavera, la crucifixión de Cristo. Él pagó un precio muy, muy alto para que yo ahora me conforme con un triste conejo. Antes, la iglesia de Jesucristo, ¿cómo se preparaba para Easter? Era una fiesta, porque estábamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Y creo que en la historia es lo más importante que nosotros tendríamos que celebrar. Y ahora cada vez se va pagando más, porque vemos que aún los cristianos usan esas fechas para pasear, para salir, para divertirse. Antes yo recuerdo que las mamás con sus niñas venían a la iglesia con sombreros, vestidas iguales, y se veían tan bonitas, esperando la celebración del Señor. Hoy ya ni se anuncia, ni hay sombreros en las tiendas, ni hay vestidos iguales, ni nada. El enfoque es otro, es venta, venta, comercio, comercio, comercio.
Usted se registra en un lugar y lo bombardean con correos electrónicos que hasta cansan. Y todo es venta, todo es comercio. ¡Qué tristeza! Gracias a que Jesús, que se sacrificó a sí mismo, hemos sido perdonados y redimidos y hemos recibido la promesa de la vida eterna en el cielo, junto a Dios. Para abreviar, nosotros somos más que bendecidos y mucho más ricos que Rick, a menos que Rick también sea cristiano. Porque los 200 millones de dólares que él encontró le sirven por un corto tiempo de estadía en esta tierra. Porque cuando parta no se va a llevar un miserable peso. Nada. Y eso de lo que hizo una familia, que murió el padre, y entonces los hijos, los amigos, quisieron ponerle dinero en el ataúd, y por supuesto que esto no es verídico, es una broma. Dinero en el ataúd para que él se comprara algo en el cielo. Pero la ayuda idónea dijo, no. Recogió todo el dinero que le habían puesto, le puso una tarjeta de crédito y le dijo, esto es mejor para que se compre lo que quiera. ¿Ya preparó su tarjeta de crédito para colocársela a su esposo? Como el otro que dijo, el hijo le preguntó, papá, te robaron la tarjeta, ¿no vas a reportarla? No, le dijo, ¿para qué? Si el ladrón gasta menos que tu madre. Buen concepto, ¿no? Pero al mismo tiempo, qué triste. Triste que se hagan ese tipo de bromas. Pero a todos los servicios recordatorios que yo fui, no le han puesto ni siquiera un pedacito de ladrillo de la casa. Nada. Tuvo que dejar todo. Y lo triste es que cuando dejan todo, y lo estamos viendo en los medios de comunicación, aparecen hijos, pero ¿de dónde? No sé. Vienen de lo último de la tierra y se pelean. Y se pelean por un miserable peso. Y yo lo viví en mi familia, por eso lo estoy diciendo. Y es triste. Personas que se han sacrificado, que han luchado tanto para dejar algo. Qué manera de errar al blanco, ¿verdad? Qué manera de errar al blanco. Acumular, 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 dejar de lado a Dios, dejar de lado a Dios, dejar de lado a Dios. Fiestas, salida y dejar de lado a Dios y dejar de lado a Dios. Y cuando nos vamos, todos nos vamos de la misma manera. Todos atravesamos por la muerte, no es que el rico tiene una muerte diferente, es igual a la nuestra, ni más ni menos. Y quizás aquel que no acumuló tanto disfrutó más de la vida aquí en la tierra y el rico estuvo corriendo detrás de posesiones y se perdió lo más valioso, lo mejor. Y yo creo que esa es una enseñanza para nosotros también. De lo que vemos, yo soy muy observadora, de lo que vemos, hay cosas que las aplico, hay cosas que las rechazo. No me gustan. Lo mismo hace usted con el mensaje. Hay cosas que a lo mejor son para usted, hay cosas que no son para usted, rechácela, no se preocupe. No tiene por qué aplicarlo a su vida. Pero lo que es para usted, lo que es para mí, sí lo tengo que aplicar. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor Jesús,